Hola, bienvenidos a otro episodio de Reflexión, un podcast en el cual buscamos la reflexión teológica para reflejar la imagen de Dios. Jugamos con esta idea doble de la palabra reflexión, reflexionar y reflejar. Y uno de los temas en el cristianismo muchas veces difíciles de entender o de tratar, de abordar, de incluso reconciliar con el carácter de Dios, es el tema del juicio. A veces da miedo, a veces tiene connotaciones negativas y la pregunta surge, ¿cómo podemos reconciliar, cómo podemos entender la idea de juicio de un Dios juez que supuestamente es, de acuerdo a la Biblia, un Dios de amor? Así que para tocar y hablar sobre este tema tan interesante, tan importante, me acompaña una persona muy especial, un invitado de honor, que es nada más y nada menos que el pastor Venancio de Dios. Venancio, bienvenido. Muchas gracias, Gerardo, a la orden. Contento de estar aquí con ustedes. Bueno, la verdad que es un gusto y antes que nada, sí, antes de entrar al tema y demás, me gustaría invitarte a que te presentes, 2 minutos o menos. ¿Cómo se presenta Venancio de Dios en poco tiempo? Muy bien, bueno, Venancio de Dios Morales, soy originario de México. Uh-huh. Felizmente casado 14 años, tenemos 2 hijos, Jeremy 12 años y Génesis 9 años. Estamos aquí representando a la Universidad de Montemorelos porque estamos estudiando un doctorado. Es mi segundo año de doctorado en Antiguo Testamento y tenemos ya 14 años de haber estado sirviendo en México, particularmente en la parte sur de México como pastor y en estos últimos años como maestro. Pero estamos aquí muy contentos y gracias por la invitación. Wow, qué bueno. Así que familia de 4, 14 años sirviendo y ahora haciendo un doctorado en Antiguo Testamento. La verdad que, bueno, a veces yo pienso esa idea de Antiguo Testamento, no sé si es la mejor manera de llamarla, ¿no? Porque a veces para algunos tiene la connotación como que es algo que, no, ahora el nuevo es lo nuevo, pero en realidad es la Biblia, es tanto Biblia como lo que llamamos Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a estar hablando de un tema que a veces no es fácil, ¿no? De cómo entender este asunto del juicio de Dios, como decíamos. Ya vamos a entrar a algunas preguntas específicas, pero la primera pregunta que me gustaría hacerte, Venancio, es ¿cuán importante, cuán prominente es el tema del juicio en la Biblia? ¿Será que es una cuestión así de la periferia, que aparece aquí y allá, o será que es un tema que aparece bastante en la Biblia? Muy bien, pues no, el tema del juicio es un tema central en la Biblia, sobre todo porque tiene que ver con uno de los atributos divinos, que es la justicia de Dios. Entonces, es interesante ver cómo la Biblia presenta en esta temática de la creación, cuando tenemos en Génesis la decreación, el capítulo 3, y la recreación, tenemos cómo la justicia de Dios juega un papel muy importante. Por ejemplo, en Génesis 1 y 2, tenemos la imagen de un Dios creador. Pero ya en Génesis 3 vemos una imagen diferente, una imagen de un Dios juez, que está haciendo preguntas, ya está haciendo una escena de juicio, donde ¿dónde estás tú? ¿Y qué hiciste? ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Entonces vamos a ver un patrón que presenta un juicio. Antes de decretar un juicio, Dios hace una investigación, pero siempre el mensaje del juicio bíblicamente es un mensaje de buenas nuevas, porque vamos a ver que inclusive en Génesis 3 vamos a ver que hay una promesa, hay un mensaje de esperanza en el... Interesante, porque, o sea, ya lo que estamos diciendo, lo que estás diciendo, ¿no? Es que ni bien abrimos la Biblia, leemos el capítulo 1, la creación en 7 días, capítulo 2, ya lo específico, el hombre, el huerto y demás, capítulo 3, Adán y Eva pecan y ya enseguida aparece Dios y es una imagen de juez, no solo que investiga, sino que emite juicio, o sea, ellos son expulsados, ¿verdad? Y vamos al capítulo 4, Caín y Abel, y otra vez, o sea, Dios aparece y hay un juicio, y seguimos adelante, capítulo 6 al 9 en adelante, o sea, son el diluvio, y otra vez Dios como juez, y después vemos Sodoma y Gomorra más adelante en Génesis, y otra vez, y aparece la historia del Éxodo, ¿verdad? Y otra vez Dios manda mensajes, y ¿verdad? Y o sea,
como decía, yo creo que es así, ¿no? Sí, y lo interesante también, Gerardo, es que a veces nos cuesta a nosotros reconciliar la idea de ver en el rostro del Dios creador nuestro Salvador. Lo conciliamos muy fácil, pero ver el rostro, también la Biblia nos invita a ver en el rostro del Dios juez, el rostro de nuestro Salvador. El mensaje del juicio, bíblicamente hablando, lo vamos a ver, es un mensaje de buenas nuevas. Y eso es lo que presenta la Biblia. Sin embargo, hoy día nosotros, en una sociedad diferente, con lentes modernos, en sociedades diferentes, vemos pues todo un sistema judicial y lo relacionamos con conceptos negativos. Por ejemplo, yo provengo de México y a veces cuando hablamos de las autoridades o los juicios, vamos a ver asuntos de corrupción, de injusticia, pero en la Biblia, en un sistema muy antiguo y un sistema, vamos a ver que tiene una connotación positiva cuando hablamos de un juicio que ejecuta Dios. Bueno, y me imagino que así a primera vista, y quizás las personas que nos están escuchando, nos están mirando, pueden decir, bueno, suena muy lindo, pero ¿cómo podemos reconciliar? ¿Dónde está lo positivo, no? Porque yo estoy seguro que si a nosotros nos llega una citación a un juicio, estoy hablando terrenal, no es que las personas dicen, qué bueno, me citaron a un juicio, ¿verdad? Tengo que ir a comparecer frente a un juez. Es quizá la idea del miedo, la idea del nerviosismo, la idea de qué pasa así, ¿no? Y como decías, bueno, menos mal que yo vengo de Uruguay donde no hay corrupción para nada. Bueno, o sea, pero es verdad lo que estás diciendo, ¿no? Ahora hablando en serio, nosotros estamos hasta acostumbrados de quizá miedo porque no sabemos si la justicia o el sistema va a ser justo realmente o si hay corrupción, pero además porque también pienso que la idea del miedo es muy común en relación al juicio, especialmente a los juicios de Dios, porque tarde o temprano no nos cuesta mucho darnos cuenta que somos pecadores, que hay pecado en nuestra vida y cómo reconciliar este asunto del temor, y Dios es bueno, pero es juez y cae con a veces juicios que vemos en la Biblia que son, no son agradables. Ahora, ¿cómo podemos reconciliar esto? O sea, yo quiero creerte lo que estás diciendo de la idea de positivo, pero ¿dónde está la evidencia en la Biblia? Claro que sí. Precisamente, Gerardo, hice un pequeño estudio acerca de el concepto del juicio en Salmo 7. Porque una pregunta que puede surgir ¿es positivo o es negativo? Cuando hablamos del juicio divino en las Escrituras, ¿no? Y el libro de Salmos sabemos muy bien que presentan prácticamente salmos. Hay 3 categorías de salmos, ¿no? Tenemos los salmos que tienen que ver con orientación. Los salmos, tenemos aquí el asunto de los salmos, los himnos, hay lamentos, pero también tenemos los cantos de acción de gracia. Y dentro de esos lamentos están, algunos autores le llaman los salmos de desorientación. Y ahí está el Salmo 7, y David presenta un texto bíblico. Y vamos a la Biblia, Gerardo. ¿Cómo no? Vamos a abrir nuestra Biblia en Salmo capítulo 7, versículo 8. Y entonces ahí vamos a mirar cómo hay un texto que aparece en los salmos repetidamente y presenta aquí, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Así que vamos a ver qué aparece en el 7, en el 26, en el 35, en el 43. Es un imperativo, júzgame, oh Dios. Pero la pregunta es, ¿qué connotación tiene? ¿Es positivo, es negativo? ¿Por qué David se expresa de esta forma? Pero cuando nosotros entonces me di a la tarea de estudiar el Salmo 7, y vamos a ver que tú sabes que en el Antiguo Testamento los escritores bíblicos, cada salmo se escribe en poesía hebrea, y los autores bíblicos pintaban las escenas con palabras. Es un lenguaje más sintético, pero presenta el concepto del juicio, y en el centro coloca una estructura que algunos autores han presentado estos versículos del 8 al 11. Así que vamos a mirar aquí que los lamentos, que prácticamente son salmos de desorientación, donde el salmista se siente de alguna forma asediado por los enemigos. Algunos autores dicen que este salmo David lo escribe cuando era perseguido por Saúl en 1 Samuel 24. Entonces, cuando tú analizas la estructura de este salmo, vamos a ver que presenta aquí una escena bien interesante. Y vamos a leerlo, Gerardo, para que veamos aquí cómo
presenta aquí un concepto de vindicación, un concepto de liberación, un concepto de salvación, en vez de condenación o negativo. Y miren, vamos a la Biblia, dice aquí el versículo 1 del capítulo 7. Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Aquí en este primer versículo vamos a ver que utiliza imperativos. Sálvame, libérame. Algunos piensan, no es que David le esté dando una orden a Dios, sino más bien estos imperativos en este contexto de la poesía hebrea y en este Salmo de Lamentos son oraciones. David se está viendo en una escena de los enemigos, una escena de angustia, y le está pidiendo a Dios que intervenga, ¿no? Y entonces, entonces vamos a ver que presenta aquí una petición, hay un reclamo, vamos a ver el tema de la angustia, Gerardo, la ansiedad. Vamos a ver en el salmista era muy común, y vamos a ver cómo él aquí invoca y pide la presencia de Dios. Versículo 3 dice, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mí manos de iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, persigue el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Así que vamos a ver que aquí está describiendo David una escena, ¿no?, de angustia, de ansiedad. Él estaba siendo perseguido. Y entonces ya vamos a ver cómo viene aquí una petición para que actúe Jehová, para que Él interceda. Y los versículos 6 dice, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierte en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Así que vamos a ver cómo el salmista, siendo que está siendo asediado, ¿verdad?, perseguido, falsamente acusado, dicen muchos autores bíblicos, él está pidiendo que Jehová interceda como un Dios juez justo, como un atributo. Decía por ahí un autor, Abraham Herschel, decía que la justicia no es un concepto. La justicia es una preocupación divina. Y aquí estamos viendo cómo el nombre de Yahvé, siendo que David está en una relación de un pacto con Jehová y está siendo falsamente acusado. Entonces David está invocando que Dios interceda en esa situación y ponga orden. Y pongan orden, porque hay una falsa acusación. Entonces, el tema del juicio, una de las cosas interesantes es que cuando yo me di a la tarea de buscar el mishpah, y cuando el objeto es el afligido, el pobre, el manso, el humilde, el concepto, el término del juicio es un concepto de liberación, de salvación, de vindicación. Así que cuando el objeto es un israelita que está en pacto con Jehová, en comunión con Jehová, y está el concepto del mishpah, del juicio, es un concepto positivo de liberación, de salvación. Y entonces rara vez se utiliza ese término de mishpah o zapat con connotaciones negativas, y normalmente es cuando está en el concepto de los impíos, de los perversos que buscan dañar y lastimar, ¿no? Entonces es interesante ver cómo este salmo, hay una petición, hay un centro que vienen siendo los versículos 8 al 10, que es Jehová juzgará a los pueblos. Es decir, en esta injusticia, en esta situación de maldad, Dios pondrá en orden, porque no solamente el asunto es aquí de justificar, vindicar al salmista, sino de poner orden en algo que ha sido difamado o de alguna forma, y entonces pone aquí y utiliza una metáfora muy interesante. Mi escudo, versículo 10, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y entonces, ¿cómo presenta esa metáfora de Dios como un escudo, como un Dios protector? Por eso yo vuelvo a repetir, cuando vemos este concepto del juicio y el objeto, que hay varios textos bíblicos, está el afligido, el manso, el pobre. El concepto del juicio es un concepto de liberación, de salvación, de vindicación. Y entonces
vemos aquí también cómo el salmista invoca a Jehová para que Jehová interceda, porque está siendo tocado uno de sus hijos que están en comunión y está apelando a un atributo divino, la justicia de Dios, que es un Dios justo, ¿no? Y bueno, lo interesante también es que vemos también un asunto de justicia retributiva, porque ¿qué pasa con los impíos? Porque te voy a decir algo, Gerardo, ¿cuál es la diferencia entre el justo y el impío y el perverso? Bueno, la diferencia que marca la Biblia, Gerardo, un patrón que marca es que la diferencia es que el justo confía, pero en la justicia de Dios. Y el impío y el perverso confían en su propia justicia. Entonces, es interesante ver cómo David está prácticamente apelando a la justicia divina y está presentando esto. Y me llama la atención cómo hay una escena de cómo cambia del Dios que es un escudo de la metáfora y lo muestra como a Dios como un divino guerrero. Mira dónde está aquí versículo 12. Dice, si no se arrepienten los impíos, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Versículo 13, así mismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, el lenguaje que utiliza, ¿no? de concebir, de embarazo, y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Justicia retributiva, ¿no? Vemos ahí como él mismo, eso que ha planeado, él mismo cae. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Y termina el Salmo diciendo, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová al Altísimo. Los estudiosos de los Salmos dicen que normalmente la tendencia de los lamentos es que inician con una situación de lamento, pero termina con una escena de alabanza, de adoración. Así que los Salmos son fascinantes porque el poeta pinta las escenas con colores y presenta en la estructura de este Salmo 7 de 17 versículos, presenta el quiasmo, el centro, y presenta a Dios como un Dios justo, como un juez justo que juzgará a las naciones, es decir, que pondrá las cosas en orden. Y entonces vamos a ver cómo aquí la Biblia nos presenta ese concepto del juicio como un mensaje de buenas nuevas. Quien está en comunión, en un pacto de comunión con Dios, cuando el juicio, el objeto es el israelita que está en un pacto y es el afligido y es el perseguido y es entonces tiene un concepto positivo de liberación, de salvación. Pero cuando no, vamos a ver que inclusive el diccionario teológico del Antiguo Testamento presenta que la palabra de mishpah aparece pocas veces con connotaciones negativas y normalmente pues tiene que ver con el asunto de los impíos y perversos, ¿no? Que no están en pacto con Dios. Interesante, ¿no? Porque si bien, digamos, por un lado es natural la idea del nerviosismo frente a los juicios de Dios, y pienso que hasta cierto punto eso es, o sea, no solo que es lógico, sino que hasta tiene su grado de positivo. Yo pienso, claro, nosotros ahora estamos en un ambiente académico, ¿no? Pero cuando tenemos un examen y es el nerviosismo del examen, porque si es un examen final y si es un examen importante y que uno está ahí, ¿verdad? Entonces, pero una cosa es tener un maestro o un profesor injusto, ¿verdad? Que tiene preferencias, que a alguno le mide de tal manera. Otra cosa es cuando uno tiene un maestro que es justo, que es de acuerdo a lo que es claro y que estableció claramente cuáles son las pautas, y que si uno sabe de antemano y se prepara, no hay por qué temer. O sea, no vamos a dar nombres de maestros por las dudas que algunos escuchen esto, pero quiero decir, yo creo que todos nos podemos relacionar, aquellos que hemos sido alumnos en algún momento, cuando nos toca a uno de los maestros o profesores de los buenos, de esas personas que son claras, que dan, no hay nada escondido, acá está todo lo que se espera. Exacto. Y si uno se prepara, o sea, no hay sorpresas, ¿no? Entonces yo creo que en este caso nosotros estamos hablando, puede ser normal que haya cierto nerviosismo, porque estamos hablando, cuando hablamos del juicio con mayúscula o del juicio final, que algunos le llaman ya cuando, ¿no? Cuando todos comparezcan, es decir, bueno,
pero a la vez tenemos un Dios justo, y no solo justo, sino que la Biblia nos revela, y a lo mejor podemos tocar un poquitito en eso, que Él es el que se hace nuestra justicia. O sea, en Jesús Él viene a ofrecer la justicia necesaria para que nuestro juicio, nuestro caso esté limpio, no tengamos que temer. Es decir, como decías, el que está andando con Dios, el que acepta esa justicia que Dios ha provisto en Jesús, no, al contrario, o sea, el juicio es buenas nuevas, algo de esperar, o sea, que se acaben los problemas y que venga, o sea, lo bueno que Dios está preparando, ¿no? Así es, así es. Sí, es un tema maravilloso y como decíamos, lo interesante es que pues el justo confía en la justicia de Dios. Como vemos el caso aquí en el Salmo 7, ¿no? Porque cuando dice, júzgame, oh Dios. Y sabes, Gerardo, pareciera poco, pero ¿quién se levantaría en la mañana, ¿no? Con una oración como David que dijera, júzgame, oh Dios. Pero vamos a ver que David está confiando en la justicia divina. A diferencia de las personas que confían en su propia justicia, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos este concepto tan importante en la Biblia, porque hasta en Génesis 3:15, ¿no? A mí me llama la atención, como dije al principio, Génesis 1 y 2, presenta la Biblia el rostro de un Dios creador. Pero en Génesis 3 presenta el rostro de un Dios juez que hace preguntas. ¿Y dónde estás? ¿Y quién te dijo? ¿Y qué hiciste? Pero aún en esa situación les hace el protoevangelio, la promesa, ¿no? Si nosotros vamos esa maravillosa promesa de 3:15 que dice, tenemos que, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, hay una promesa de justicia que ciertamente nosotros interpretamos este texto con mesiánico, es decir, quien vendría, el descendiente de la mujer, vendría a aplastar a las cabezas las obras malignas. Entonces vamos a ver que aunque presenta el concepto de juicio, pero es un mensaje de buenas, ¿no? De esperanza, ¿no? Exacto. Y en Salmo 7 vemos cómo David está apelando al rey ideal de un juez justo, que de alguna forma nos presenta una visión escatológica de que estamos esperando que Dios juzgue a las naciones, es decir, que ponga las cosas en orden porque su nombre ha sido difamado, ¿no? Como un Dios injusto, como un gobierno injusto, pero que la Biblia nos presenta que Dios es un Dios justo. Por eso tenemos en Génesis, tenemos el concepto de creación. Génesis 3 tenemos el concepto de decreación, se introduce el pecado y comienza la muerte, pero también tenemos en Apocalipsis el concepto de recreación, ¿no? Dios pone en orden todas las cosas y entonces nos habla de que los juicios de Dios son justos y verdaderos, como lo dice el salmista. Hay tanto para decir y el tiempo se nos está pasando. Yo quisiera que empecemos a pensar en una cuestión así, un cierre, una cuestión de algún pensamiento de aplicación práctica. Pero antes de eso, pensaba una aclaración, porque hay veces que yo he escuchado, y quizá te ha tocado escuchar, de personas que cualquier evento negativo que haya en nuestra vida es un juicio de Dios. Entonces, si estás sufriendo y tienes, no sé, un cáncer o algo así, seguro que ese es un juicio de Dios. Y tenemos que tener cuidado, porque eso no quiere decir que todas las cosas negativas que pasan en esta vida son juicios divinos. O sea, estamos en un mundo donde vivimos las consecuencias del pecado, y en este mundo, en esas cuestiones que a veces no entendemos del todo por qué Dios todavía no interviene en algunas cosas, pasan cosas negativas, pero tenemos que tener cuidado, porque yo he escuchado eso muchas veces. Seguro que si pasó esto, si tuviste un accidente, se te cayó un piano en la cabeza, es un juicio de Dios. A veces no es, o sea, hay miles de razones, ¿no? Exactamente. Es decir, estamos en un mundo de pecado, vivimos consecuencias de estar en el mundo de pecado, pero aún dentro de este mundo de pecado hay esperanza. Dios ofrece esperanza en Cristo Jesús. Y sí, a veces hay juicios, y tampoco es ir al otro extremo de que no, Dios no emite juicios o no. Hay veces que puede ser que en el caso de alguna persona, porque lo vemos en la Biblia, cosas que le suceden sí son consecuencias que Dios causa o que Dios permite para que la persona despierte.
pero eso no, tenemos que tener cuidado de no juzgar, ¿verdad? Y pareciera ser, Gerardo, que es una tendencia en nuestras propias experiencias, cuando a veces las cosas no nos salen bien, como decimos, será, ¿qué estaré haciendo mal? Exacto, ¿no? exacto. Y es una tendencia humana que tenemos, esa fragilidad humana de tratar de encontrar respuestas a todos los... Pero como bien lo has dicho, muchas cosas son... tenemos que reconocer que vivimos en un mundo de pecado y hay situaciones que no nos explicamos, pero que lo importante es siempre confiar no en nuestra justicia, sino en la justicia de Dios, ¿no? Que Dios se encarga, al final de cuentas, por eso dicen que habrá muchas sorpresas y muchas cosas solo la eternidad las revelarán. Así es. Quería ir, y después ya te voy a dejar quizá para ir más al cierre, pero creo que lo mencionaste en algún momento, hace algunos momentos atrás, un texto muy especial en ese contexto escatológico de que hablabas, de Apocalipsis 14, que es un texto muy especial para nuestro tiempo, eso creemos nosotros, donde habla, ¿no? La hora de su juicio, Apocalipsis 14, versículo 7, temed a Dios, darle honra, gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero es interesante que el versículo anterior dice, vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. O sea, el evangelio y el juicio van de la mano, o sea, no pueden estar separados. Si nosotros como cristianos nos enfocamos demasiado en el juicio y en hablar del juicio, y que viene el juicio, y que hay que prepararse al juicio, y no predicamos el evangelio, estamos dando una figura, digamos, incompleta de Dios, de la verdad de Dios. Por otro lado, si nos enfocamos supuestamente en un evangelio, pero no hablamos de ese juicio, también estamos dejando de lado un aspecto, como decías, que es un atributo de Dios, que es su justicia. Dios es un Dios justo, donde no puede existir la injusticia, la maldad, a veces lo permite por misericordia, da oportunidades, da mensajes, pero me encanta que en este texto vemos que los dos van de la mano, y en este caso el evangelio viene antes, el evangelio eterno de siempre, aún desde antes de la fundación del mundo ya estaba el evangelio de las buenas nuevas en Cristo, ¿verdad? Y entonces, un poquito más adelante, dice el versículo 12 de Apocalipsis 14, aquí está la paciencia de los santos. Es interesante que en el medio dice que los que adoran a la bestia no tienen descanso de día ni de noche, ¿verdad? Es decir, aquel que no está andando y que no quiere seguir a Dios, que no se entrega a Dios, no encuentra verdadero reposo porque no ha experimentado el evangelio. Pero el que camina con Dios experimenta el reposo de saber, bueno, Dios en su amor ya proveyó para la justicia, para cubrir mi maldad, mi pecado, la tendencia negativa, lo que todos tenemos, y puedo descansar en Él. Si me toca atravesar por momentos duros, difíciles, pruebas, vengan como vengan y como Dios las permita, todavía sé que me espera algo mejor por ese evangelio eterno, y cuando llegue, ¿verdad?, ese juicio del que está hablando Apocalipsis, es un juicio que trae buenas noticias por lo que decías antes, ¿verdad? Así es. Y también interesante, ¿no? El evangelio eterno es una moneda de dos caras. Presenta al león de la tribu de Judá. Y un león pues evoca la imagen de justicia, ¿no? De reino. Pero también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús. Entonces vemos aquí cómo está la justicia y la gracia, ¿no? Pero que van de la mano y que desde el principio la Biblia lo presenta. Como dijimos, vemos en Génesis la imagen de un Dios creador, pero también de un juez justo y misericordioso que proyecta la imagen de la esperanza, ¿no? Y juzgará, dice Salmo 7, juzgará a las naciones, es decir, pondrá todo en orden. Esto que pareciera un caos, ¿no? Así que pareciera ser que hay un desorden, que hay un vacío, Dios se encargará de ponerlo en orden y aplicar su justicia. Y la justicia pues es un atributo divino. Me encanta esa palabra de Herschel en el libro de los profetas, le escribe, no es un concepto la justicia, es una preocupación divina. Es decir, Dios está realmente ocupado y preocupado para que haya justicia, ¿no? Y haya justicia en la tierra. Venancio, el tiempo se nos ha ido, pero un pensamiento final. Somos o queremos ser discípulos en el siglo XXI, seguir a Cristo, seguir a Jesús, entender el mensaje de la Biblia de la mejor manera posible, que acercarnos más a ver qué es el mensaje principal o cuál es el mensaje principal de la Biblia.
¿Qué concepto podríamos dejar? ¿Qué te gustaría dejar en relación a este asunto del juicio para alguien que nos esté escuchando, nos esté mirando y decir, bueno, en relación a este tema, acá va una idea o un par de conceptos? Claro que sí. Pues primero que nada me gustaría compartir unas palabras de un profesor. Russell Burrill dijo un día: si vas a compartir un mensaje del juicio, del sábado, del mensaje de los muertos, del sábado de los muertos, o la profecía de los 1300 tardes de mañana, asegúrate que sea un mensaje de buenas nuevas. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que debemos de asegurarnos, a la luz de la Biblia, estudiar, como les repetí, cuando vemos el concepto del juicio y el objeto del juicio es un israelita que está siendo afligido, un pobre, un huérfano, una viuda que está en comunión con Dios. El concepto del juicio es un concepto de salvación, de liberación, de vindicación. Entonces, podemos ver que este es un mensaje de esperanza. Posiblemente reconocemos que tenemos la tendencia muchas veces a juzgar y tal vez no nos sentimos seguros. Pero recuerden, la diferencia entre el justo y el injusto o el impío es que el justo confía en la justicia divina, en la justicia de Dios. Y el injusto confía en su propia justicia. Por eso vemos aquí que este mensaje es un mensaje, un evangelio completo de gracia, pero también de juicio, también de buenas nuevas y de un Dios que nos habla de los atributos divinos. Pero si por alguna razón estamos sufriendo alguna situación de injusticia o estamos pasando por un lamento, que es el caso del Salmo 7, de desorientación, donde posiblemente nos vemos distantes de Dios o posiblemente rodeados de los enemigos, como David se sentía, recordemos que David termina alabando el nombre de Dios porque Dios, él se siente haber sido escuchado. Fue escuchado por Jehová, y por eso yo enfatizo, la justicia no es un concepto, la justicia es una preocupación divina. Así que cuando nosotros estemos en alguna situación, nos sintamos perseguidos, angustiados, desesperados, recordemos que hay un Dios justo, que está muy cerca de lo que imaginamos, y entonces puede convertir en los lamentos. Lo vemos como inicia con una petición, con una queja, pero termina con una alabanza. Y vamos a ver cómo en la vida cristiana, en términos prácticos, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Dios extraordinario de la Biblia y estamos en una relación íntima de comunión con Él, el concepto de juicio son buenas nuevas de salvación. Y yo agregaría esto, aunque me veo tentado, ya está para dejarlo ahí, pero este mismo David que escribió este salmo, no solamente lidió con enemigos externos, sino que pasó por experiencias traumáticas de pecados muy serios que él cometió. Y es interesante como él mismo en otros salmos, él puede compartir la experiencia de venir a Dios y encontrar el perdón divino, la justicia en ese sentido. Y aunque si no tenemos tiempo ahora, pero si viéramos, sí, hubieron ciertas consecuencias de sus malas acciones, de sus pecados en esta vida, yo diría que no hay mejor lugar que someternos a la justicia del juez de amor, que es Dios, ¿verdad? Porque aunque quizá haya consecuencias de nuestras acciones, podemos tener la paz profunda en el corazón del perdón divino y sabiendo que el futuro en Cristo siempre es glorioso. El tiempo se nos fue, pero Venancio... Sí, adelante, iba a decir algo más. Sí, me gustaría terminar con esto. Y David es un personaje tan extraordinario que David por eso dice: júzgame, oh Dios, Señor, mátame si tú quieres, no sé qué vayas a hacer conmigo, pero una cosa sí te quiero decir, Señor, cuenta conmigo, yo estoy de tu parte. Y eso es lo extraordinario cuando vemos aquí en esta escena del juicio, de cómo el Señor a David lo llama conforme al corazón de Jehová, porque a pesar de fragilidad humana y de sus graves pecados, era una persona que confiaba en la justicia de Dios. Y por eso dice: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Utiliza el verbo barak, ¿no? Que el mismo Dios que crea el universo utiliza el mismo verbo para crear el corazón humano, ¿no? Y produce en David esa confianza en su justicia divina. Así que, sin lugar a dudas, que a mí me encanta David, porque dice: júzgueme. O sea, él conoce y sabe que el Dios de la Biblia es un Dios extraordinario, bueno, justo y amoroso.
Bueno, el desafío ahora nos queda a todos a aprender a descansar cada vez más en la justicia de Dios y a tener confianza que aún cuando nosotros cometemos errores, caemos, podemos venir con confianza porque Dios nos espera con brazos abiertos, ¿no? Y pienso en Lucas 15, el hijo pródigo, que como a pesar de todo lo que hizo, Dios no es solamente juez, sino que es nuestro Padre amoroso, así lo presenta una de las figuras de la Biblia, y siempre nos recibe, nos limpia, nos perdona y nos transforma. Venancio, gracias. El tiempo fue corto, pero quiera Dios podamos tenerte de nuevo en algún otro episodio en un futuro no muy lejano. Gracias, Gerardo, por la invitación y saludos a todos y bendiciones a todos. Dios te bendiga. Igualmente.